quiero repetir lo mismo que cuento ahí, pero les iba a decir que la variedad es tan amplia como por ejemplo, lectura del pensamiento. Es decir, el problema no es cómo se da el fenómeno, sino cómo el sujeto lo percibe, lo interpreta. De repente alguien, mi amigo Javier Sierra, está pensando en algo y yo digo, Javier está pensando en tal cosa. Esa es la lectura del pensamiento. Les cuento una experiencia. Otro buen amigo mío con el que hace mucho no tengo contacto, el doctor Panizo, al que ustedes conocen más bien como Anthony Blake, estaba con él hace 10 años quizá en su casa, en su chalet, y él estaba preparando un espectáculo y yo estaba al otro extremo de su piscina y de repente yo estaba pensando en algo muy impredecible. Y sale José Luis y me dice, Enrique, tal, te quiero contar una cosa. Y justo me viene a hablar de ese tema. Ustedes saben que Anthony Blake dice que todo está en la mente, que todo es ilusión. Es decir, él es un mentalista, él es un ilusionista. Aparentemente él dice que no son fenómenos psíquicos, sino insinúa de alguna manera que son trucos, pero realmente es una persona tan afinada, que se pone tan en sintonía con el público, que es un gran telépata. Él me lo ha tenido que reconocer. Esa es una forma de lectura consciente o inconsciente del pensamiento. Hay otra forma, que es la que se hace durante un experimento, y vamos a hacer hoy un experimento de ese tipo, que es transmisión del pensamiento, en la cual yo conscientemente me propongo, tengo la voluntad de transferirles a ustedes algo. Cuando se trata de transferir algo, es infinitamente mejor transferir un sentimiento que una imagen, como yo voy a tratar de transferirles hoy. Ahí están los 10 objetivos a transmitirles, porque la propia palabra telepatía, que fue originada hace 120 años por Frederick Myers, aunque ya se había utilizado en una ocasión anteriormente, su etimología griega significa sentimiento a distancia, es decir, la transmisión de un sentimiento a distancia. Es decir, es mucho más fácil transmitir un sentimiento, infinitamente más fácil, que transmitir una imagen y desde luego un concepto intelectual. Porque nuestro psiquismo funciona así. Se ha visto que los experimentos que mejor funcionaban en laboratorio en la transmisión telepática eran aquellos en los cuales había una carga emocional fuerte. Cuanto más primitiva, cuanto más instintiva, cuanto más atávica, era mucho más eficaz. Se ha comprobado en experimentos de telepatía, tanto estando el sujeto emisor y el receptor despiertos, pero siempre el receptor tiene que estar en un estado de pasividad y el emisor en un estado, pues al revés, muy activo. Cuanto más estimulado mejor. Tanto en los que estaba despierto como los que estaba dormido, se ha comprobado que si las imágenes a transmitir son primitivas y están relacionadas con violencia o con sexo, es mucho más fácil la transmisión. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo más atávico, con lo más primitivo, con lo más instintivo que hay en nosotros. Y se ha comprobado que el intercalar imágenes de una crudeza extrema con imágenes más light, había una variación notable. O sea, esto producía no solamente una subida en la tensión del emisor, sino en la tensión del receptor. Bien, la cuestión es, les decía que esa era otra de las formas de telepatía, la transmisión a distancia. Pero hay formas mucho más complejas, como la sugestión telepsíquica. Es decir, es un nombre, es uno de los nombres que se le han dado, un nombre muy antiguo, que ya hoy en día no se utiliza, en la cual el sujeto emisor trata de implantar una idea en el receptor. Y les puede parecer esto que sea algo muy circense y muy poco científico. Sin embargo, se hicieron varias experiencias de este tipo en el Hospital de la Salpêtrière, en París,
por parte de Charcot y de toda una serie de médicos que trabajaban asociados con él, y se comprobó cómo en el caso de pacientes suyos femeninas, con unas características concretas mejor, por ejemplo, una mujer joven de 24 años, viuda, que tenía un hijo de 5 años, es decir, lo había tenido a los 19 años, histérica, como era normal en aquella época por toda la represión, por toda la carga en una mujer joven con esto, pues era posible ya no solo transmitirle un mensaje a distancia, sino hipnotizarla a distancia. Y de esa experiencia y de otras hubo como testigos muchos médicos. Experiencias de ese tipo se libraron no solamente en un contexto que podía ser más sospechoso, yo diría que no, como la Salpêtrière de París, pero que uno podría decir más creyentes, sino en el momento de más crudo materialismo después de la Revolución Soviética, a finales de los años 10, de la década de los años 10, en Moscú se hicieron, y en los años 20 se hicieron experimentos de este tipo, por parte de, por ejemplo, un matemático de lo más notable, y él era capaz de hipnotizar a distancia a un sujeto. Finalmente hay ya variedades muy extremas, que es la posibilidad de manipular a una persona a distancia. Y en esos casos extremos, según la clasificación que fue concebida por el padre González Quevedo, que es un jesuita que al haber estado en Brasil ha visto mucho, ha convivido mucho con un mundo de brujos, de todo tipo de prácticas mágicas, él vio que en el caso de muchas actuaciones de brujos de todo tipo, desde los chamanes hasta líneas de sacerdocio como, digamos, la Umbanda o el Candomblé, él veía cómo había varios elementos parapsicológicos. Había la posibilidad en muchos casos de que el mago, el brujo, lo que hacía era provocar problemas a distancia a la persona sobre la que quería hacer el trabajo, provocarle obsesiones, provocarle una fijación. Y de esto no hay ninguna duda, yo les digo, por experiencias que hemos hecho, no hay ninguna duda de este tipo, de que es posible que la persona sobre la que se ejerce esa acción se despierte a medianoche con pesadillas. He tenido multitud de casos que he estudiado y he vivido experiencias de este tipo. Bien, les decía que la variedad es tan inmensa que es inabarcable. Dentro de esa variedad existe, por cierto, un caso recientemente estudiado por el doctor Rupert Sheldrake, que es un biólogo notable. Sol Blanco Soler asiente porque sabe que es una de las figuras. Ella lo conoce, lo conociste, ¿verdad? No, pensaba que sí. Bueno, es que Sol y el grupo de investigación, por ahí estará también Paloma Navarrete, que ha trabajado con ella, el grupo EPTA, han visitado las facultades de parapsicología de varios países europeos, como la de Edimburgo. Rupert Sheldrake es un biólogo, él vive en Londres, no en Edimburgo, que ha propuesto multitud de experimentos científicos que pueden revolucionar la ciencia. Una línea de experimentos está en la línea justamente de la comunicación telepática y ha propuesto dos tipos de experiencias que ha realizado con acierto no solo él, sino científicos e investigadores en varias partes del mundo, que es corroborar si alguien puede ser consciente de quién le está llamando por teléfono. La otra es corroborar si alguien es consciente de que alguien le está observando, es decir, la sensación de sentirse observado. Un tercer campo amplísimo y que voy a intentar detallar un poco es la comunicación telepática entre animales, del animal al ser humano y del ser humano al animal. Bien. En el caso de la comunicación, y luego hay un cuarto terreno importante que es la comunicación telepática entre madre e hijo y entre amantes. Me voy a centrar en estos casos porque son casos muy cotidianos, sin dejar de lado algunos otros casos extremos que luego ya les contaré. Los casos, ¿hasta qué hora tenemos de charla para saber? Mira, yo de sí, conferencia. Vamos bien, pero sí te diría que si quieres hacer esa práctica, que durará ¿Sí? Mínimo 5 o 10 minutos. ¿A qué hora? Supongo que me Son digas. ahora mismo las 12:30. Bueno, pues si quieres, a lo mejor hemos empezado a las 12:05. Si quieres, bueno, pues a lo mejor a menos 10 o así. Muy bien, te doy un fantástico. aviso para poder empezar con la práctica. Ya está. Pues vamos a ello. Les decía
que en el caso de la comunicación telefónica se han hecho experiencias, multitud de experiencias, una de ellas filmada, experiencias que han sido muy criticadas por los escépticos. Bien, si es misión de los científicos buscar hipótesis alternativas a cualquier, es decir, explicaciones lo más simples posibles, lo que ocurre es que con los escépticos en estos temas mantienen una actitud bastante dogmática, uno, y bastante cerrada, otro, ante estos temas. Se ha comprobado que toda una serie de cosas, y se ha comprobado por parte de expertos muy notables en el campo de la psicología, de los máximos especialistas en la materia. Se ha comprobado por parte del que descubrió ese efecto dentro de la psicología, cómo el efecto experimentador influye de forma radical sobre el experimento. Se lo sintetizo. El efecto experimentador, que es una teoría, consiste en lo siguiente: el experimentador influye siempre sobre el experimento, el observador influye siempre sobre el observado. Esto casi es no un dogma, pero es un aserto básico en la física cuántica, que cuando uno observa algo, aunque solo esté observándolo, ya está influyendo sobre ese algo. ¿Qué ocurre? Que, desde luego, el investigador, el que está haciendo el experimento, está influyendo en el experimento, pero está influyendo si es un experimento psíquico y quien hace el experimento es un creyente, estará potenciando la posibilidad de que quienes participen en el experimento den resultados positivos. Por el contrario, si es un escéptico, si no cree, si le provocan rechazo, estará actuando en dirección contraria. Esto se ha comprobado sobradamente y se ha dicho que había investigadores sí facilitadores, PSI, es decir, investigadores que facilitan la manifestación de los fenómenos psíquicos, e investigadores psi inhibidores, que los inhiben. De la misma manera, se ha visto que hay sujetos en la experimentación a los que se ha llamado ovejas y otros a los que se ha llamado cabras. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Una oveja se viene tranquilamente y una cabra se resiste, ese es un poco el concepto. Cuando se ha analizado los sujetos de la experimentación ovejas, se han hecho test y se ha visto que eran, en general, sujetos extrovertidos, sujetos que creían en la existencia de los fenómenos sí, sujetos al ser extrovertidos que tendían a comunicarse y, por tanto, si el fenómeno sí es una variedad de comunicación extrasensorial, les era más fácil, y un largo etcétera. Los sujetos cabras eran todo lo contrario, es decir, tendían a ser introvertidos y tendían a no creer en la manifestación de los fenómenos sí, o al menos en que esos fenómenos se pudieran producir en ellos. Paralelamente, los investigadores psi facilitadores eran investigadores que también, como tendencia general, tendían a ser extrovertidos, de fácil comunicación y creyentes en los fenómenos sí. Y por el contrario, los sí inhibidores, escépticos y de difícil comunicación. Es lógico que si yo estoy trabajando con alguien que no cree en estos fenómenos y con el que me resulta difícil comunicarme, si yo voy a participar, por ejemplo, en un fenómeno de telepatía o en general de percepción extrasensorial, lo normal es que eso me provoque problemas. Es decir, lo normal es que eso tienda a inhibirme. Pero eso ocurre en el fenómeno psíquico en general. Poníamos antes el caso del amor. Se produce obviamente en cuanto a la comunicación amorosa de cualquier tipo, desde la simple amistad, es decir, hay empatía o no la hay, y desde luego también en la interacción sexual. Está claro. O sea, si alguien es frío, es poco comunicativo, etcétera, lo normal es que no haya ningún tipo de proximidad. Les decía entonces que con estos sujetos sí facilitadores, con estos experimentadores sí facilitadores y con estos sujetos ovejas, cuando se han realizado experimentos, el porcentaje de aciertos
ha crecido mucho, sobre todo trabajando con sujetos